Estamos con Sergio Massa. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Recién estábamos contando pálidas, mostramos Rosario con enorme cantidad de comercios cerrados, con parte del cordón industrial cayéndose. La semana pasada mostramos dos informes, uno del Instituto Gino Germani, uno de CEPA, y un reportaje que le hizo Darío Gaño al director de la UCA, Agustín Salga, que habla de 5 millones de nuevos pobres. Todos dicen, yo también, que vos has ayudado acá, has dado gobernabilidad a este gobierno. Digo, ¿por qué le das gobernabilidad a un gobierno que aparentemente le está haciendo daño? Bueno, a ver, en primer lugar, yo no sé qué es dar o no gobernabilidad. Nosotros lo que tenemos es un rol que tiene que ver con la oposición moderna en las democracias modernas. Poner límites, establecer controles y además generar propuestas alternativas. ¿Qué significa poner límites? Significa que en el tratamiento de las cuestiones que son de Estado, pago de deuda en default, blanqueo, pago a jubilados, nosotros, más allá de la decisión del gobierno, marcamos cuáles son los límites. Le voy a dar un dato. En la ley que permitió resolver el pago de deuda en default, hicimos 65 cambios en la ley. Es una ley de 92 artículos y cambiamos 65 artículos. Le puedo dar detalles, son aburridos técnicamente, pero... lo que me parece es que pagamos una barbaridad igual. Digo, ¿no? Sí. Lo que no se cambió fue cuánto pagamos. Sí y no. Le voy a poner un ejemplo. El límite a las comisiones permitió que se pagara mucho menos de comisiones de lo que estaba previsto. Tenían liberado en la ley original el esquema de pago de comisiones, con lo cual Nicolás Stock podía haber cobrado solo por traer acreedores, por hacer de gestor de buena fe, podría haber cobrado una enormidad. Limitamos, porque estábamos cuidando el patrimonio del Estado, pero además limitamos para qué se podía endeudar para adelante la Argentina. Porque usted sabe que hay una tentación constante de aquellos que creen que el acceder a deuda o a mercado es una forma de hacer funcionar el Estado, que utilizan la deuda para pagar gasto corriente. Nosotros le pusimos un límite muy claro. Solo puede tomar nueva deuda para nuevas infraestructuras. Solo puede tomar nueva deuda para rutas, para puertos, para caminos, para lo que llamamos las intergeneracionales. Y este límite tiene que ver precisamente con que la Argentina tenga un sendero hacia adelante en materia de decirle al mundo, mire, nosotros cuando tomamos deuda es para este tema. Le voy a dar un dato más. Para las provincias argentinas, este esquema de acuerdo significó este año ahorrarse 500 millones de dólares de tasa. La salida de provincia de Buenos Aires a mercado a menos de 8 puntos contra 12 puntos del año anterior. Y así un promedio, digamos, el promedio nos está dando que todas las provincias, salvo Salta que salió a 9 1/4 por la situación fiscal de la provincia, en promedio están saliendo 8 puntos. Esos 4 puntos menos son 500 millones de dólares menos que pagan los cordobeses, los sanjuaninos, los correntinos. Creo que era un tema que teníamos que resolver y que teníamos que resolverlo bien. Y para nosotros, desde nuestra mirada... ¿Les parece que está bien resuelto? Dimos un paso muy importante. Si usted me pregunta, ¿es lo mejor que podíamos haber hecho? No, de hecho nosotros en la campaña planteamos... Era 50%, exactamente. Era otra nosotros cosa. En la campaña hicimos otra propuesta. Y bueno, ¿y ahora aceptaron esta? Aceptamos esta porque nosotros creíamos que lo peor que nos podía pasar era seguir en default, seguir pagando 12, 13 puntos. Imagínese la provincia de Buenos Aires, con la grave situación que tiene para ejecutar obras, pagando además del déficit que tiene 12, 13, 14 puntos de tasa, es inaccesible. Es inaccesible y es condenar al retraso a millones de argentinos. Ahora, si el gobierno... O sea, el gobierno prácticamente duplicó el déficit fiscal. Digo, sacó las retenciones de las mineras. El otro día sacaron el impuesto a la riqueza, prácticamente lo eliminaron. A la distribución de ganancias en la compra-venta de acciones. Digo, y ustedes apoyaron todo eso. Apoyaron la baja de la tasa le quiero dar un dato. Yo le propongo que usted si bajan todos los impuestos a los ricos, seguro que va a haber déficit y van a tener que endeudarse. Espere. En primer lugar, le quiero recordar, tal vez
las discusiones en el Parlamento no toman mucho estado público. Le quiero recordar que la decisión del gobierno era eliminar el impuesto a los bienes personales y que nosotros decidimos, conseguimos e impulsamos que bienes personales siga estando. ¿Qué planteamos? Dos cosas. La primera, una reducción de la tasa de bienes personales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se trate impuesto a la renta financiera en el segundo semestre. La Argentina no puede ser un país en el cual el que gana timbiando plata no paga impuestos y el que produce paga impuestos. Y después me quiero referir a las pymes y a la ley PYME, porque le pusimos un remedio a esto de que el que invierte, el que produce, el que genera empleo, no empiece a no pagar impuestos. En la ley PYME eliminamos ganancia mínima presunta, se terminó esto de que el Estado presume cuánto va a ganar usted y le cobra. Eliminamos el 70% del pago de ganancias a lo que es reinversión de utilidades. Digo, esos comercios que usted mostraba o esas pequeñas y medianas empresas que usted mostraba cerrándose, tienen un enorme nivel de presión impositiva. Usted decía recién lo de la minería. Yo le recuerdo que el primer sector político que salió a oponerse cuando se eliminaron las retenciones a la minería, por dos razones. Primero, porque nosotros tenemos una mirada en términos de sustentabilidad muy crítica de la minería a cielo abierto. Y en segundo lugar, porque se beneficia a 3 empresas con el mismo dinero con el que se podría beneficiar a 600.000 empresas como plantea nuestra ley PYME. Por eso yo le pido al Senado que la semana que viene apruebe la ley PYME. Piense usted, estamos poniéndole repro al empleo. ¿Qué significa esto? Que una empresa que entra en procedimiento en crisis como la que usted mostraba recién va a poder acceder a un financiamiento del Estado de hasta 9.000 pesos por cada empleo que está, digamos, en situación de riesgo. Eso es muy importante porque el otro tema es que en la Argentina hay caída del empleo, en la Argentina hay pérdida de puestos de trabajo y el gobierno tiene que poner recursos para sostener el empleo en la Argentina. Eliminamos ganancia mínima presunta, como le decía recién, pero además terminamos con una vergüenza, que es que el Estado y las grandes corporaciones se financian con la plata de los pymes. Le voy a dar un ejemplo. Coto, perdón que nombre a un supermercado de los grandes, ya lo nombré igual, compra escobas a un fabricante de escobas de caseros, del Gran Buenos Aires. Le paga a 90 días con 20 más, o sea, a 110 días. El Estado el IVA se lo cobra a la semana siguiente. A fin de mes. Se financia el Estado y el supermercado con la plata del pequeño y mediano empresario y comerciante. Es una locura. Establecimos la obligatoriedad de que microempresas, pequeñas y medianas empresas hasta un 50%, en el caso de las medianas, tengan el pago del IVA hasta 90 días. De manera tal que el Estado financie el IVA y no que el productor financie al Estado. Y después cuestiones que son elementales. Generamos un mecanismo para controlar la cadena de valor en la Argentina. Y usted me dirá, ¿y cuál es la importancia de eso? La locura que estamos viviendo hoy en la Argentina, hace poquitos días visitando una granja en 25 de mayo, una granja de huevos. Un chico, Lucas, un emprendimiento, se levanta a las 4 de la mañana. Bueno, más allá de enseñarme en detalle cuánto demora cada gallina en poner un huevo, me mostró su cadena de valor y comercialización. ¿A cuánto vende la docena lista para ser puesta en el supermercado esta granja? 11 pesos. ¿Cuánto la paga usted en el supermercado? Entre 38 y 42 pesos. ¿Quién se queda con esa plata en el medio? Y eso tiene que ver con que tenemos intermediación financiera y tiene que ver con otro problema que tiene la Argentina, que es el costo logístico. Ahora, esas son las cuestiones que tenemos que abordar. Si no nos quedamos en la diatriba, en el discurso, y a la gente le duele. Yo digo, la responsabilidad de todo el resto de la dirigencia. A ver, este gobierno, recibe una economía que estaba creciendo poco, pero según la INDEC estaba creciendo 2%, un desempleo que si no era el 6, era el 7, no era mucho más, una muy baja deuda y con cosas que arreglar, ¿no? Déficit fiscal, inflación, falta de divisas, ¿sí?
Digo, por ahí no creo que fuera mucho A ver, más. vamos a ponerlo en estos Yo digo, términos. ahora todo eso, los problemas siguen estando. Seguimos teniendo déficit fiscal, seguimos teniendo pero, dólar atrasado. Navarro, vamos a ponerlo en pero términos... tenemos 5 millones de pobres. Por eso, vamos y yo a poner- no veo que nadie, que los dirigentes gremiales, que usted, que es un dirigente importante. No, pero vamos a poner la ley PYME. La ley PYME tiene un primer objetivo que es proteger el 80% del empleo. El 80% del trabajo en la Argentina es trabajo PYME. Ustedes mismos en el informe de la semana pasada lo mostraban, el peso del trabajo PYME en la Argentina. No estamos solamente protegiendo al comerciante o al pequeño o mediano empresario que levanta una persiana todos los días. Estamos protegiendo a esos 10, 15, 20 trabajadores que son parte de la vida y del funcionamiento de esa economía. Hay un segundo tema que nosotros planteamos y que además acordamos en la agenda parlamentaria del segundo semestre con Margarita. El problema de fondo es que a veces nos quedamos en la cuestión más de la política y perdemos de vista qué plantea un espacio político en términos de agenda. Fíjese, hablamos de los sectores más humildes. Asignación universal. Asignación universal en términos de poder adquisitivo perdió casi el 12,5%. O sea, una mamá que tiene 3 hijos, de lo que cobraba perdió 12,5% contra la inflación de este gobierno. ¿Y qué hacemos con eso? Estamos planteando que el aumento de septiembre lleve a 1.250 pesos por chico el valor de cada una de las asignaciones universales. Jubilados, se encaró el pago de los juicios. Ahora, los jubilados de la mínima perdieron 12,9% respecto de el valor, la capacidad de compra de su jubilación de inicio de año hasta acá. ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando 6.500 pesos la mínima en el aumento de septiembre. Las dos cuestiones planteadas en el Parlamento y aspiramos a que todos aquellos sectores que tienen compromiso con los sectores más humildes nos acompañen en el Parlamento. Fíjese una cosa, estos dos esfuerzos que le estamos pidiendo al Estado tienen que ver precisamente con contener la capacidad de compra de jubilados y de los sectores más vulnerables. ¿Cuánto le cuestan al Estado? 14.000 millones de pesos. Y alguien me puede decir, bueno, pero el Estado tiene problemas fiscales, de déficit. Nosotros hemos planteado además de dónde sale el recurso. En el caso de las bebidas cola y las bebidas energizantes, las bebidas cola están pagando desde la época de Cavallo de manera discriminada o, si usted quiere, con un beneficio promocional, parte de los impuestos internos y las bebidas energizantes ni siquiera están pagando. Eso puede representar 2.600 millones de pesos de recaudación del Estado. Estamos planteando además renta financiera, 8.800 millones de pesos este año, sin contar lo que puede hacer el año que viene producto del blanqueo. De manera tal que no tenemos un problema de dónde sacamos los recursos. Está claro de dónde sacar los recursos. El tema es que hay que tomar la decisión. Hay que dejar de mirar tanto o de proteger tanto a las empresas más importantes como hace el gobierno y empezar a poner al Estado en la protección de los sectores más débiles. Hablemos del tema que seguramente se va a definir esta semana, que es las tarifas. Más allá de lo que diga la Corte, digo, ¿qué se hace con las tarifas? Mira, el 27 de abril, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Liliana Schwinn, que es diputada de nuestro espacio político, le planteó al ministro Aranguren 3 cuestiones. La primera, el tema de que en 17 días se habían desarrollado los expedientes, una cosa poco común, poco habitual para lo que es semejante medida, el estudio que requiere, porque después le voy a dar un detalle de las regiones, las zonas térmicas y la mirada plana de las tarifas. Le planteamos además la necesidad de las audiencias públicas, que es el lugar donde usted le explica al contribuyente y a los afectados cuál es el criterio. Y además le dijimos, mire, tarifa es el precio de un servicio que está atado a valores y está atado también a la razonabilidad en el pago. Desgraciadamente, desde el 27 de abril hasta acá, hubo notas, pedidos, citaciones, impulsos, acciones judiciales, y no hubo, de parte del Ministerio, ninguna respuesta. Yo
tomé la decisión de enviarle una carta al presidente con este tema, pidiéndole que suspenda la medida, que avancemos, por favor, en una cosa razonable. Yo entiendo que la matriz energética de la Argentina está en una situación desastrosa. ¿Por qué? Porque venimos de vaivenes. La Argentina en algún momento decidió que iba a ser productor de hidrocarburos, en algún otro momento decidió que iba a ser importador de hidrocarburos, en algún momento decidió que tenía que reconocer precio en los servicios para mejorar las redes, en otro momento no lo hizo con precio y lo hizo con subsidio, y eso obviamente terminó impactando en el desarrollo de nuestra política energética. Este tarifazo tiene 1/3 de quita de subsidio y todo el resto fue tarifazo, fue a la empresa. Eso en el caso de la luz. En el caso del gas es peor, porque la mirada fue hecha centralmente con el tema fiscal. 90% es quita de subsidio. Y por eso a la gente le duele como le duele en el bolsillo el tarifazo. El gobierno tiene que tomar la decisión, parar la pelota, suspender la medida, revisar. Porque la carta además, esta no es pública aún, ¿no? Todavía no, porque aspiramos a que primero la vea el presidente, no lo comunicamos. Nosotros en eso somos respetuosos y responsables. Creímos que primero lo hicimos este fin de semana junto a José Manuel de la Sota. ¿Es en relación a las tarifas? Es en relación claramente a la tarifa y al camino que debe alumbrar la Argentina en este tema. ¿Hay una propuesta alternativa? Sí, pero deje que primero digamos, lo vea y después obviamente aspiramos a que se tome la decisión de suspender esta locura. Cuando el gobierno empezó con las tarifas, yo no sé si usted se acuerda que dije una frase que fue muy comentada. Entraron al quirófano y en lugar de agarrar el bisturí, agarraron la motosierra. El daño que hicieron es enorme, enorme. Ayer en Tigre, en los festejos del Bicentenario, los vecinos ¿qué me planteaban? Paren esta locura. Hoy estuve en General Pinto, estuvimos con instituciones que son centros de jubilados, comedores, clubes de fútbol. Paren esta locura, porque además pasa como pasó en ganancias. Nosotros impusimos en la ley que el aguinaldo no tenga cobro de ganancias. ¿Qué hizo el gobierno? Para tratar de juntar un pesito más. Armó un mecanismo en el cual pone la carga en el trabajador de probar, digamos, con 5 pasos en internet. Viejo, si para sacarle las retenciones a las mineras tardaron 3 minutos, ¿por qué para no cobrarle al trabajador el impuesto a las ganancias arman, digamos, ¿Por qué? Porque tienen una mirada, digamos, más bien de defensa de los sectores concentrados, eso está claro. Nosotros, en ese sentido, tenemos una profunda diferencia, que es el rol del Estado. Para nosotros el Estado tiene un rol central en la economía argentina, porque es una economía diversa, de un país que tiene una geografía enorme, que tiene además no resuelta todavía la matriz de desarrollo productivo regional de cada una de sus regiones, que no ha cumplido un master plan de infraestructuras, que no tiene una matriz tributaria progresiva. Y entonces, ¿quién distribuye ingreso? El Estado. Esa es la tarea que tiene el Estado. Y en eso sí, para nosotros viene un tiempo en el cual los que tenemos una construcción alternativa distinta a la del gobierno, lo que tenemos es que instalar la agenda de cuáles son las políticas activas que tiene que llevar el Estado adelante. Ahora, le voy a decir algo. Acá hay una cuestión que es de inteligencia y tiene que ver con cómo se consiguen los mejores resultados para la gente. Nosotros creemos que la ley PYME es fundamental para empezar a poner nuevamente en marcha las pymes. Nosotros creemos que la suspensión de tarifas son fundamentales, la suspensión del aumento de tarifas es fundamental para cuidar el bolsillo de la gente. Lo mismo que el aumento de la UH, lo mismo que el aumento de las jubilaciones. Creemos que eso se construye en el marco de la búsqueda de consensos en el Congreso, no tirando piedras desde un rincón. Tirando piedras desde un rincón, lo único que se hace es ruido. Y yo lo que quiero es que la gente viva mejor, no que me vean haciendo ruido. ¿Quién hace ruido? Bueno, yo creo que el gran error del Frente para la Victoria es pararse en el lugar de tirar piedras para hacer ruido. La construcción de una alternativa para la Argentina tiene que ver con idea, con propuesta, con liderazgo, y no simplemente con ver quién tira la piedra más grande.
Ahí hay yo tengo la idea de que hay un ida y vuelta y que, digo, lo voy a relacionar con algo que pasó que a mí me dolió porque yo tengo mucho aprecio por Alberto Fernández, ¿no? Que tuvo un problema en un shopping. Digo, me parece que hay varios tirándose piedras en este país y que eso se está calentando mucho más, ¿sí? Esto de que todos los gobiernos anteriores fueron ladrones, ¿sí? Que el gobierno anterior fue el más ladrón de la historia. Y el gobierno anterior, digo, primero que obviamente estuvieron, sabemos, Lustó, Pratgay, Ocaña, estuvieron todos ustedes, o sea, todas personas respetables. Hay muchas personas que llegaron hasta el 10 de diciembre y que son muy respetables, digo, puedo nombrar un montón, ¿sí? Tomada, Kicillof, diputados, ministros, digo, por unos cuantos casos de corrupción se está poniendo como si la agenda del país fuera la corrupción del gobierno anterior. Y eso me parece que está ahondando, esa grieta, y que esto se escrache. ¿Qué tiene que ver Alberto Fernández? ¿Qué hizo Alberto Fernández para que le digan eso? Alberto además se fue hace como 7 años del Sí, gobierno, ¿no? sin ninguna denuncia, sin ninguna causa. Yo le diría que a las minorías que tienen una mirada de odio, lo que tenemos que hacer es contestarle con la idea de que la Argentina necesita unidad en la diversidad. Yo hablé con Alberto el mismo viernes a la noche y le di un consejo, que es que había que poner la otra mejilla y mostrar que frente a la actitud de odio nosotros no teníamos vocación de revancha. Porque me parece que en definitiva parte de esa construcción tiene que ver con la ejemplaridad que tenemos que tener en nuestra conducta quienes tenemos una responsabilidad por encima. Yo entiendo que algunos alimentan el odio porque es parte de su construcción. Pero a la Argentina siempre la puso de pie la esperanza, nunca el odio. Y lo que nosotros tenemos que construir es la esperanza de la movilidad social ascendente. Si usted presta atención a lo que planteé... Yo creo que hay un grado de desesperanza fuerte en este momento. Absolutamente, y creo que nuestra tarea es mostrarle a la gente que hay un camino que, digamos, tiene que ver con un país en el cual la igualdad, el progreso y el orden sean parte de la vida cotidiana. ¿Qué requiere de eso? Entender cuáles son los pilares. Mire, la educación en la Argentina de calidad es uno de los pilares de la igualdad de oportunidades. Los grandes líderes del segundo siglo de la Argentina, del segundo centenario, son hijos de la educación pública. Sin embargo, usted mostraba recién y decía, ¿cuántos de la clase media argentina perdieron a su hijo en la escuela privada? Más de 120.000 chicos menos. Yo le hago una pregunta, ¿y por qué se fueron a la escuela privada? Porque también es cierto que perdimos el liderazgo, digamos, y la impronta de calidad que teníamos en la escuela pública. Tenemos que construir un proyecto educativo para los próximos 30 años, porque además el mundo hoy está construyendo una nueva economía. Por ejemplo, el tema del trabajo hoy es un problema en todo el mundo. El tema de cómo se financia la seguridad social es un problema en todo el mundo. El tema de cuáles son los nuevos trabajos que demanda el nuevo mundo también son un problema en todo el mundo. Y tenemos el desafío de construir un sistema educativo en ese camino. Tengo que ir a una tanda, una pregunta flotando. ¿Por qué, qué diferencias hay para que todo el peronismo llegue unido a 2017 o a 2019, incluido el Frente Renovador, que yo sepa son todos peronistas, pero después de la tanda?